¿Es realmente Delfina Gómez la candidata ideal para el Estado de México? Analicémoslo. Parte de un creciente, el ideal que se tiene con la realidad de los candidatos de Morena que aspiran a un puesto, a una diputación, senaduría, presidencia municipal y hasta la propia gobernatura de sus estados. Pero estamos entrando en una de las pendientes políticas más peligrosas y sugestivas del mandato del actual presidente, donde no hay que negar una realidad. La propia corriente obradorista es una de las corrientes que marcarán un antes y un después en nuestro panorama político, donde la nueva camada y la nueva generación de políticos alzarán la bandera del progreso con el ideal de las políticas económicas y sociales que el propio Andrés Manuel marcó con su llegada a la presidencia. Pero una situación hay que tenerla muy bien en claro. Ni uno de los candidatos de Morena que aspiren a un puesto será ni tan siquiera la sombra de nuestro actual presidente. Y ni mucho menos, porque el candidato sea de Morena, se debe de brindar nuestro apoyo incondicional. Y todo esto desglosándolo para resaltar una situación: la pésima labor que Mario Delgado ha desempeñado como el actual presidente del partido, y señalando en la elección de candidatos en los diferentes estados que han entrado en un proceso de elección. Podemos detallar y señalar los casos más evidentes, como lo sucedido en Nuevo León, con la elección de Clara Luz impulsada por el propio Mario Delgado. Y todo esto con el más reciente proceso que vivirá el Estado de México, donde a pesar de que los medios independientes y compañeros de plataforma intenten vender a Delfina Gómez como la mejor para el Estado, la realidad es que sus acciones en el actual gobierno ha dado mucho que desear. Y con esta opinión y estas palabras, no quiero decir que Alejandra del Moral sea la candidata adecuada, y mucho menos que ella sea la candidata mejor capacitada. Alejandra del Moral representa el mismo pasado que el PRI se niega a soltar, recordando que Alejandra fue parte de la administración del sexenio de Enrique Peña Nieto, ejerciendo como directora del Bansefi. La propia Alejandra del Moral sigue representando el pasado que se ha negado a morir en la vida política de nuestro país. Pero desde este espacio hago un llamado a la dirigencia de Morena. ¿Cómo es posible que el instrumento político de los asesores de la campaña de Delfina Gómez sea guardar silencio, donde por propias especulaciones se mencionaba que los jefes de campaña de la actual candidata de Morena querían evitar que la maestra asistiese al primer debate, ya que es clara la incapacidad de la maestra Delfina Gómez de sostener un propio argumento, donde por palabras de una propia maestra que es muy cercana a mí me mencionó que la llegada de Delfina Gómez fue una de las llegadas que generó cierta incertidumbre. La maestra a la cual les menciono era parte del sistema de escuelas de tiempo completo en Chihuahua, donde por una mala gestión terminó de afectar a muchos de los padres que contaban con este servicio, y el cual beneficiaba a muchas de las familias de escasos recursos de la región. Y algo que es evidente: Alejandra se comió argumentalmente a Delfina Gómez en el debate, sacando así a relucir gran parte de los desaciertos que ha marcado el trayecto político de la maestra, donde se vio una maestra nerviosa y claramente temerosa, donde es evidente que ella seguía una línea argumental, y fue evidente el ataque directo por el cual venía intencionada la candidata del PRI, donde al escuchar las 2 horas de debate, ni una de las dos candidatas propusieron algo innovador o algo que las haga destacar de los demás, propuestas que parten de comprometerse y luego dejar varado a los electores. Donde el panorama es claro: la maestra Delfina Gómez ganará la elección, pero esto terminará de ser un arma de doble filo, porque ante los errores que pueda ocasionar y dejar al Estado la propia Delfina Gómez, el partido se verá perjudicado, y ante la mala elección de candidatos, el partido terminará perjudicado. Y esto ante las inminentes elecciones venideras. Aquí un breve anexo del evidente escarmiento de la maestra Delfina Gómez, luego del vergonzoso debate. La corrupción la cometen las personas, no las instituciones. Quien haga mal uso de los recursos públicos tendrá que responder por ello. Yo no voy a proteger a nadie. Tengo 39 años y en 20 años de carrera en el servicio público jamás, nunca he sido sancionada en mi desempeño como servidora pública. En cambio tú, Delfina, en 10 años has sido señalada en todas tus responsabilidades, primero como presidenta municipal de Texcoco y después como secretaria de Educación Pública. Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores, y eso es lo que tú hiciste. Aquí está.
No es algo que diga yo, es algo por lo que ya fuiste juzgada y por lo que fuiste declarada culpable. ¿Con qué cara, con qué calidad moral podemos venir o puedes venir a hablar de combate a la corrupción? Tú representas la corrupción, pero te tengo una buena noticia. Aquí en el público ahí están gente de Texcoco a las que tú le robaste el salario que era para sus familias y sería una muy buena oportunidad para que les pidas perdón y les expliques qué hiciste con el dinero de su salario. Porque el combate a la corrupción empieza en casa y desde arriba. Por eso voy a ser implacable con la corrupción. Primero, dándole más autonomía a la Contraloría. El gasto público debe ser transparente, como una caja de cristal, donde todos tengamos derecho a conocer en qué se invierte, cómo se gasta, para qué sirvió y a quién beneficia. Mira, qué bueno que me da la oportunidad de aclararlo. Efectivamente, se ha dicho mucha mentira, se han estado increpando muchas situaciones acerca de mi persona. Y yo lo único que quiero aclarar es que la gente que me conoce, los ciudadanos que me conocen, mi familia que me conoce y mis amigos que me conocen saben quién es Delfina Gómez. Pero esto fue un fallo del tribunal, esto no es una cosa mediática. Si lo analizas, fue un fallo que se hizo efectivamente a un partido, no a una persona. Exacto. Entonces, la multa fue para el partido Morena. Yo creo que ahí es donde empieza el error. Se decía, es que la maestra, por mi mano no ha pasado nada. Y yo insisto y digo, demuéstrenlo. Pero no se va, porque fíjate, estamos hablando, bueno, el siguiente tema es violencia de género. Entonces, mi respuesta es, yo no tuve ninguna situación. Sí hubo una sanción a un partido, se tuvo que proceder a lo que se tenía que proceder legalmente, pero que no se confunda. Y yo sí hago la aclaración a los ciudadanos, qué bueno que lo están viendo, porque es ese tipo de prácticas que con mentiras, con señalamientos, es con lo único que van a querer poder hacerlo. Pero yo sé que con ustedes no se va a poder. Muchas gracias. ¿A qué político vivo? Admiro a Enrique Peña, sin duda. Y algo que debo de resaltar y ser contundente, no se está apoyando a la candidata del PRI. Y mucho menos después de todos estos años que el PRI ha gobernado al Estado de México. Se debe de entender que Morena debe de voltear a ver a la gente que tenga las capacidades y tenga la calidad moral de hacerle frente a los candidatos de la oposición, donde las propias encuestas y las propias estadísticas nos puntualizan el panorama de la elección del Estado de México, donde es evidente que la maestra Delfina Gómez cuenta con una ventaja arrolladora, donde de 21 encuestadoras, la maestra Delfina Gómez se perfila como la candidata favorita en la intención del voto, donde en el último estudio publicado el 29 de marzo se detalla que Delfina Gómez cuenta con una ventaja de más de 18 puntos, registrando así un 59% en la intención del voto, comparándolo con el 41% de Alejandra del Moral. Pero viendo más a detalle la tendencia, podemos observar que de diciembre a marzo, la candidata del PRI ha tenido un crecimiento exponencial que ha marcado un precedente. ¿Será una elección pareja o una victoria sobrada de la maestra Delfina? Lo que sí me queda claro, Morena está en la línea de aprendizaje y el actual presidente del partido está manchando el legado del partido. Y tengamos en claro algo, no por ser de Morena se vuelven puros y santos, donde la actual presidencia ha dejado entrar a un sinfín de desvergonzados que vienen del PRI y del propio PAN. Todo esto en busca de volver al poder, y por regresar al poder son capaces de vender su propia ideología. Y con esto quiero resaltar algo. Yo no apoyo a la candidata del PRI, pero tampoco cuento con la simpatía de la maestra Delfina, que en su breve paso en el actual gobierno ha dejado muchos interrogantes de su capacidad. Ante malas gestiones y una evidente incapacidad, deja plantada la semilla de la incertidumbre. Y ante venideras elecciones, recordemos, los políticos son siempre iguales. Prometen construir un puente incluso donde no hay un río. Nikita Khrushchev.